Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Por favor no me pregunten por la guerra, pregúntenme por la paz. No quiero ir al cementerio a visitar muchos más. Todo lo que hemos visto trae consecuencias, ilusiones del barrio que narro con experiencia. El combo conspira, la paz la que inspira, este sentimiento que aplaca y calma la ira, cambiando lo violento por talento con clase. No nos rendiremos pase lo que pase. Conspirando por la paz, búscala dentro de ti. Porque hay miles de corazones que merecen volver a reír. Muy buenos días a los oyentes de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy 5 de mayo, en nuestro programa número 412, el colectivo de maestros Leonardo Posada saluda a toda la audiencia de Bogotá y sus alrededores, felicitando la masiva participación en el marco de la fraternidad, combatividad y lucha, que se llevó a cabo el pasado 1 de mayo por parte del pueblo colombiano. Así es, Magda. Y a la mesa de trabajo, muy buenos días. El pasado jueves, la movilización estuvo llena de creatividad, alegría revolucionaria y resistencia ante un modelo económico que oprime al pueblo, masacra a la oposición y reparte hambre y miseria a la clase proletaria. La gente en la calle demostró su inconformismo y reafirmó que la lucha de clases tiende a agudizarse. Ana, y es que la gente de por sí entiende que la arremetida fascista nos deja en una situación económica cada vez peor y que las garantías en derechos democráticos día a día son menos, por cuanto los beneficios económicos son siempre para las clases dominantes y oligárquicas del país. En este sentido, es nuestro deber formar para transformar. Y por ello, hoy recordamos el natalicio número 201 de Karl Heinrich Marx, quien nació el 5 de mayo de 1818 en Londres, Inglaterra. Así es, Magda. Marx fue intelectual y militante comunista, cuya obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Ana, entre sus escritos más conocidos se encuentra el Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, El Capital y el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Tras la finalización de sus estudios, escribió para un diario radical llamado La Gaceta Renana, donde comenzó a utilizar conceptos hegelianos de la dialéctica para influir en sus ideas sobre el socialismo. A pesar de la persecución, Marx siguió escribiendo y formulando sus teorías sobre la naturaleza de la sociedad y cómo creía que podría mejorarse, así como una campaña por el socialismo, convirtiéndose en una figura destacada de la Primera Internacional. Así es, Magda. Marx, entre otras cosas, teorizó sobre la sociedad, la economía y la política, lo cual en conjunto se conoce como el marxismo, y en ellas sostiene que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Fue crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad, el capitalismo, al que llamó dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Sostuvo, entre otras cosas, que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera en lo que llamó la dictadura del proletariado, estableciendo un Estado obrero o democracia obrera. Planteó a su vez una organización proletaria sin Estado y sin clases llamada comunismo. Magda, y aunque Marx se mantuvo como una figura relativamente desconocida durante su vida, sus ideas y la ideología del marxismo comenzaron a ejercer una gran influencia sobre los movimientos socialistas poco después de su muerte. Lenin fue el primer teórico práctico que intentó desarrollar el pensamiento de Marx en la práctica. Los llamados gobiernos revolucionarios socialistas tomaron el poder en una variedad de países a lo largo del siglo XX
llevando a la formación de estados como la Unión Soviética en 1922 y la República Popular China en 1494, en 1949, con diversas variantes teóricas desarrolladas, tales como el leninismo y el maoísmo. Magda, invitamos entonces a la audiencia de Voz Educadora a leer su obra, y para quienes deseen acceder a algunas producciones de Marx, les invitamos a escribir a vozeducadora@gmail.com y a vuelta de correo recibirá un texto. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Por favor no me pregunten por la guerra, pregúntenme por la paz. No quiero ir al cementerio a visitar muchos más. Todo lo que hemos visto trae consecuencias, ilusiones del barrio que narro con experiencia. El combo que inspira, la paz la que inspira, este sentimiento que aplaca y calma la ira, cambiando lo violento por talento con clase. No nos rendiremos pase lo que pase. Conspirando por la paz. Editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Nutrida y contundente la movilización del 1 de mayo. Como era de esperarse, cientos de miles de trabajadores en todo el territorio nacional se movilizaron el pasado jueves en el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Una marcha combativa en el colorido y las consignas unitarias en rechazo a la política antisocial del gobierno Duque y su absurda pretensión de reforma laboral y pensional. Empleados estatales, el magisterio, trabajadores de la empresa privada, trabajadores independientes, estudiantes, pensionados y demás trabajadores se hicieron presentes y rodeando a la Central Unitaria de Trabajadores y a sus organizaciones filiales. Como era de esperarse, la ausencia de la fuerza pública en las calles por donde transitó la gran movilización fue suficiente para que la marcha se desarrollara sin provocaciones y por lo tanto de manera pacífica en su totalidad. Una vez más queda demostrada la relación entre la presencia de la fuerza pública y los desmanes publicitados televisivamente en las marchas para desviar la atención. Sin embargo, esta vez la televisión desvió la atención con el show del fallido golpe en Venezuela y con una parrilla de fútbol para todos los gustos durante todo el día. Las voces y la alegría de los trabajadores exigieron respuestas a sus exigencias consignadas en los pliegos de peticiones que las organizaciones negocian por estos días en todo el país con los gobiernos territoriales, el nacional o con los empresarios del sector privado. Sin embargo, es de resaltar el rechazo total de la marcha a la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo propuesto por Duque y que amenaza las relaciones laborales y las pensiones en Colombia. Hoy más que nunca el magisterio colombiano requiere de la unidad y la contundencia en las acciones para defender la educación pública estatal, el derecho a la educación y por un servicio de salud humano, científico y oportuno y por la dignificación de la profesión docente. Pero esta lucha se debe fortalecer en unidad con otros sectores de la sociedad que sueñan con un país diferente con justicia social y paz para todos los habitantes de la nación. El paro nacional del 25 de abril y el 1 de mayo combativo forman parte del proceso de construcción de la unidad de los sectores sindicales y sociales en contra de la política neoliberal, guerrerista, privatizadora y antipopular del gobierno de Duque. Que viva la justa lucha de los trabajadores colombianos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. En la mesa de trabajo nos acompaña María Eugenia Londoño,
quien nos presenta el informe de FECODE. Compañera, buenos días. ¿Cómo fue? ¿Cómo va la barriada hip hop? Un abrazo fraterno y muy combativo al Magisterio de Bogotá en un programa extraordinario que tiene que ver con toda la verdad, con la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo y en la educación pública estatal, como es el programa La Voz Educadora. Queremos además por este medio valorar, enaltecer la participación de los maestros y maestras que estuvimos con toda la fuerza y la unidad combativa en ese 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, para denunciar a nivel internacional el estado de cosas que hoy suceden en la vida política, económica, social, cultural y ambiental del país. Una semana donde se acentúa la injerencia militar, a donde el imperio norteamericano y el gobierno colombiano se unen para golpear un hermano país, donde estamos exigiendo que se respete la soberanía de los pueblos, que se respete la autodeterminación de los pueblos y que no se incida en los asuntos internos que tiene que resolver cada uno de los países de manera autónoma. Rechazamos vehementemente los hechos golpistas en nuestro hermano país de Venezuela. Así también estamos señalando cómo en el Congreso el desarrollo por las decisiones de la JEP, columna vertebral del proceso de paz, no alcanza la votación, pero se va a la Corte Constitucional. Es decir, que nuestro proceso de paz continúa en serias dificultades porque queda claro que este gobierno, que está al servicio de los empresarios, que está al servicio de quienes tienen el poder, pretende acabar definitivamente con esa posibilidad histórica que el pueblo colombiano se ganó, como es la paz con justicia social. Y de igual manera estamos señalando que en la mesa de negociación hemos adelantado elementos importantes. El Plan Nacional de Desarrollo se aprueba el artículo 193 que señala y ratifica la presencia de FECODE en la Comisión de Alto Nivel. Eso significa entonces que vamos a estar en la construcción del acto legislativo por una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones y nos lo vamos a ganar en las calles en un pulso político y de movilización por una educación pública de calidad y financiada por el Estado. Eso entonces consolida el punto 1.1 como un objetivo político alcanzado en la mesa de negociación FECODE Ministerio de Educación, FECODE Gobierno, que tiene que ver con fortalecimiento de la educación, que tiene que ver con jornada única, que tiene que ver la Junta Nacional de Educación, la Junta Departamental, la Junta Municipal, que tiene que ver con la defensa del patrimonio público estatal. Y entonces, después de firmar este acuerdo, el cual conocerá el Magisterio de manera amplia, en el transcurso de la semana, ya nos aprestamos a iniciar la negociación del eje de salud, el eje de FOMAC. Eso entonces es importante señalarlo para expresar el avance en la mesa de negociación, para llamar a la unidad al Magisterio colombiano, para llamar a rodear las organizaciones en el marco de nuestro Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y compañeras, compañeros, avanzar y a resistir a todos estos embates de la política antipopular y regresiva de este gobierno, reflejada en una hoja de ruta que queda aprobado como es el Plan Nacional de Desarrollo. Adelante compañeros, adelante compañeras, venga esa mano, un abrazo inmenso y viva la participación consciente, con conciencia de clase del Magisterio colombiano, de la clase trabajadora, en ese 1 de mayo apoteósico e importante para el pueblo colombiano y para todos los trabajadores del mundo. Abrazo fraterno. Los niños desde pelado aprendan lo bueno, lo malo de que su vida enfrentan. Solo yo quiero lo mejor para el alma, la paz en medallo y mucha calma. Mira cómo viene conspirando vas, veo cómo camina buscando la paz. Muéstrame que tanto sos capaz, porque en el mundo camina con antifaz. Conspirando por la paz, buscar adentro de ti. Yo te doy una canción que nació de una pasión, solo paz y liberación. Construimos la ciudad. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, pullas.
Y recontra puyas, pero muchas puyas al señor presidente Duque, quien desconociendo el debido proceso ordena la persecución del paisa y reclama prontitud y efectividad de acción para su pronta captura. Un torpedo más contra el proceso de paz. Puyas. Y puyas, muchas puyas al señor alcalde Peñalosa por su política de salud, que convierte los pasillos de los hospitales públicos en espacios donde se vulneran los derechos de los pacientes y trabajadores en beneficio de los intereses de las EPS. Puyas, muchas puyas a la tercerización laboral en Ecopetrol, pues de una nómina de 40.000 trabajadores, 35.000 están vinculados mediante sistemas de tercerización. Puyas, muchas puyas a las chuzadas a las cortes, que demuestran o indican que se reeditan plenamente las estrategias de seguridad de Uribe Vélez. Paramilitarismo en cabeza del Estado. Puyas. Y recontra puyas, pero muchas puyas a las estrategias dilatorias del gobierno y el Centro Democrático para votar las objeciones duque-uribistas a la JEP en el Senado. Manipulación y mermelada por montón para hacer trizas el acuerdo de La Habana y que no se sepa la crueldad paramilitar. Puyas. Y recontra puyas a la concejal Lucía Bastidas, peñalosista camuflada en los verdes, que con sus declaraciones manifiesta el odio al sindicalismo. Puyas a la política agraria de Uribe Duque, que incrementa la concentración de la tierra. 704 fincas de 49.135 hectáreas en promedio tienen la mitad del campo censado, desconociendo lo acordado en La Habana para superar la desigualdad y la pobreza del campo. Puyas, muchas puyas a las traidoras senadoras Maritza Martínez de la U y Ana María Castañeda de Cambio Radical, quienes se escaparon del recinto del Senado para complicar el quórum en la votación contra las objeciones. Se venden por mermelada, ¿qué tal? Puyas. Y recontra puyas, pero muchas puyas al ministro de Defensa, que cínicamente califica como muerte accidental la tortura y muerte de Dimar Torres, exmiliciano de las FARC-EP. Y recontra puyas, pero muchas puyas a Guaidó y al imperio norteamericano, que hizo el ridículo mundial en su fallido golpe de Estado. Le salió el tiro por la culata. Puyas. ¡Vivas! Viva. Y muchos vivas a la gran y combativa movilización de los trabajadores colombianos el pasado 1 de mayo, Día de la Clase Obrera. Viva. Vivas al campamento de defensores de derechos humanos instalado en la Plaza de Toros, fortaleciéndose en el intercambio de experiencias para afrontar la barbarie y silencio de la clase en el poder. Vivas, muchas vivas a la creciente movilización social en contra del Plan Nacional de Desarrollo y los atentados contra la paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, que reflejan el malestar de millones de colombianos. Viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas al grupo de especialistas que hacen más de 100 observaciones a la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa. Viva. Y vivas, muchos vivas a Lady Salgado y Wendy Corso, mujeres intérpretes del vallenato, que buscan conservar la esencia de la música del acordeón y aportar desde su arte a la transformación social y la construcción de la paz. Vivas, muchos vivas a la dignidad, la moral, la fortaleza y la conciencia del pueblo venezolano, que además de resistir el más criminal bloqueo económico, superan un intento más de golpe de Estado por la derecha venezolana, colombiana e internacional. Vivas, muchas vivas al canal Telesur, que con coherencia y claridad permite conocer la realidad en Venezuela en medio de los montajes mediáticos de la derecha colombiana contra el pueblo venezolano y la invasión del imperio norteamericano.
Y recontra vivas, pero muchos vivas a la economía campesina que con solo el 7% de la tierra dedicada a la agricultura produce el 32% más de la riqueza por hectárea que el latifundio. Más tierra para los campesinos. Viva, 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 viva. Vivas. Muchos vivas a la reactivación de la movilización y fortalecimiento del sindicalismo, condición necesaria para la nueva nación que se debe construir. Viva, 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 viva. Voz educadora. Mayela ni wam gete ni wam voz educadora un gon gochin ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Ser pacífico, aprende a perdonar. Si quieres ser del combo, al amor hay que apostar. No nos tramas con tus armas, con tus balas, con la guerra que maltrata y diario nos mata. Cambiar el mundo, pues sí, eso pretendo. Que aporto, hoy brindo y exijo respeto. Conspirando ando con el rap, con la paz, tocando tu puerta, siempre presente, tribu Merta. Es nuestra conspiración, rap con voces a la acción. Hip hop es mi contexto, es mi barrio, es mi nación. La propia conspiración, rap con voces a la acción. Hip hop es mi contexto, es mi barrio, es mi nación. Voces de opinión. Cantemos todos unos inspirador, rimador, el barrio es mejor, es más, bajo héroe relax. Usted sabe cómo es, unidos por la paz, la gente está cansada. Bueno, y en la mesa de trabajo de Voz Educadora contamos con la presencia de la compañera Heidi Sánchez para tratar los temas de Bogotá. Muy buenos días, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, miembro de la Unión Patriótica y de la Junta Directiva Distrital de la Asociación de Trabajadores Independientes. Durante todo el gobierno de Enrique Peñalosa hemos sido testigos de cómo ha venido desalojando a los vendedores y vendedoras informales bajo la excusa de recuperación del espacio público. Esto lo hemos evidenciado en localidades como Suba, Santa Fe, Antonio Nariño, Chapinero, entre otras, donde mediante operativos policiales que han agredido físicamente y verbalmente a este sector, sin brindarles unas mínimas garantías para que puedan acceder a su mínimo vital. Estas personas han quedado desamparadas, muchos casos en condiciones de pobreza extrema, ya que no se les ha brindado algún tipo de oportunidad laboral que pueda compensar lo que ellos ganan en la venta informal. Como ATI, como Asociación de Trabajadores Independientes, consideramos que debe desarrollarse una política pública para este sector que cuente con su participación. Además de eso, es importantísimo que se pueda hacer una regulación del espacio público que cuente con la participación de todos los actores que confluyen en él, es decir, no únicamente el sector constructor o el gobierno distrital, sino también los transeúntes, habitantes de los barrios, pero también con este sector de vendedores y vendedoras informales. Desarrollar una política pública es necesario para el próximo gobierno de la ciudad, que pueda ser impulsado por una bancada democrática desde el Consejo de Bogotá. Muchas gracias por escucharme, espero tengan un muy buen día. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Los magistrados de la JEP denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las trabas que el gobierno presenta cada día para el desarrollo de esta jurisdicción. En este gobierno aumenta cada mes el desempleo. La tasa ya va en el 10.8%, siendo Bogotá la ciudad con el mayor número de desempleados del país. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, se comporta como fiel títere del gobierno norteamericano, atentando contra el gobierno de Venezuela y la unidad latinoamericana. El Consejo de Estado se está convirtiendo en una policía política, con sus fallos quitándole las curules a los partidos alternativos y matando el naciente estatuto de la oposición. Un juez ordena a la Fiscalía
se investigue a Luis Carlos Sarmiento hijo. ¿Será que la Fiscalía sí investigará cuando Martínez Neira ha sido empleado del Grupo Aval? La Corte Constitucional, en uno de sus últimos fallos, señaló que el cumplimiento de los acuerdos no es discrecional del gobierno, por tanto, se convierten en obligación del Estado. Regresan las chuzadas a magistrados, en este caso a la Corte Constitucional, lo cual no es casual, luego de sus fallos en favor de la Jurisdicción Especial de Paz. El gobierno acudió a una nueva política para intentar aprobar las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz. Talento con clase, no nos rendiremos pase lo que pase. Conspirando por la paz, búscala dentro de ti. Porque hay miles de corazones que merecen volver a reír. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos por hoy con un efusivo y combativo abrazo para todos los trabajadores por su aguerrida presencia en la marcha del 1 de mayo. Y los invitamos a mantenerse en estado de máxima alerta ante la negociación de las centrales obreras y FECODE con el gobierno y la educación colombiana. Adelante, compañeros. Escriba sus aportes y sugerencias a voceducadora@gmail.com. Un feliz descanso para todos. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.